Yo soy una persona que insiste en un dolor. Las Fuerzas Armadas en todas las naciones son la expresión de digamos, es una expresión de patriotismo. Que nosotros, en nuestra decadencia, al tener un invento absurdo como fue la teoría de los dos demonios, según la cual como el mal era la dictadura, el bien era la guerrilla, entonces había que destruir la Fuerza Armada. Yo creo que el actor principal de eso fue Horacio Verbitsky, que es un agente inglés. Entonces, como agente inglés, él quería que los ingleses gastaran poco en la defensa de su usurpación de las islas, entonces fue degradando las Fuerzas Armadas argentinas. En esto es muy triste, porque no es lo único que degradamos, nosotros degradamos la sociedad. El uniformado fue perdiendo entidad. Vino un personaje menor como Zaffaroni, un despreciable personaje. Digo despreciable con insistencia porque cuando yo era exiliado ese señor era juez. Cuando yo era secuestrado ese señor era juez. Y ese señor dice ser progresista, que dice estas cosas raras que tiene el señor presidente Alberto Fernández, que en algún momento fue mi amigo, donde defiende los derechos de la minoría y termina perdiendo el afecto de las mayorías. Esta es la verdad de la historia. Entonces, yo creo que las Fuerzas Armadas y las estructuras, las instituciones son imprescindibles para la sociedad. Acá hay tres personajes para mí que vinieron a destruir el país. Zaffaroni destruyó la justicia, el perro destruyó las Fuerzas Armadas y Caballo destruyó la economía. Un guerrero que nunca fue preso. Un dirigente de derechos humanos que era que era juez de la dictadura. Y un ministro de Economía que nacionalizó la deuda de los bancos. Con esos tres tipos destruyó un país. ¿Usted? La presentación es obvia, estamos con el político, escritor y pensador argentino, para mí una persona de una lucidez. Yo lo querría tildar es el testigo oficial de la Argentina, porque a la hora de estar necesitando alguien que nos aclare qué es lo que sucede, bueno, ahí está Julio Bárbaro, que nos aclara mucho. No, yo qué voy a decir, que fuimos compañeritos, mentira, del Salvador. Bueno, tuvimos esa quizá cuna común, bueno, pero me llena de orgullo presentarlo a Cascos Azules, argentinos por el mundo, en misión de paz, Julio Bárbaro. Bueno, un honor infinito, don Julio. A mí me encanta que me digan Eduardo, me cuesta muchísimo, el gremio mío es terrible, así que en ese sentido... don Julio, bueno, yo, a ver, lo quiero rescatar de este mare magnum que estamos viviendo y contra toda lógica no le voy a preguntar de la realidad política argentina porque debe estar saturado de lo que sucede. Me gustaría que usted con esa libertad maravillosa que tiene nos cuente, y yo digamos el puntapié inicial lo daría por ¿qué idea tiene usted de esto de misiones de paz, Fuerzas Armadas en misiones de paz, la participación argentina en misiones de paz, pero a partir de ahí, vía libre lo que usted quiera? Yo soy una persona que insiste en un dolor. Las Fuerzas Armadas en todas las naciones son la expresión de digamos, es una expresión de patriotismo. Que nosotros, en nuestra decadencia, al tener un invento absurdo como fue la teoría de los dos demonios, según la cual como el mal era la dictadura, el bien era la guerrilla, entonces había que destruir la Fuerza Armada. Yo creo que el actor principal de eso fue Horacio Verbitsky, que es un agente inglés. Entonces, como agente inglés, él quería que los ingleses gastaran poco en la defensa de su usurpación de las islas, entonces fue degradando las Fuerzas Armadas argentinas. En esto es muy triste, porque no es lo único que degradamos, nosotros degradamos la sociedad. El uniformado fue perdiendo entidad. Vino un personaje menor como Zaffaroni, un despreciable personaje. Digo despreciable con insistencia porque cuando yo era exiliado ese señor era juez.
cuando yo era secuestrado, ese señor era juez. Y el señor dice ser progresista, que dice estas cosas raras que tiene el señor presidente Alberto Fernández, que en algún momento fue mi amigo, donde defiende los derechos de la minoría y termina perdiendo el afecto de las mayorías. Esta es la verdad de la historia. Entonces, yo creo que las Fuerzas Armadas y las estructuras de las instituciones son imprescindibles para la sociedad y, digamos, soy de formación marechaliana. Yo creo que la patria es un dolor que aún no tuvo bautismo. Habité en un país al que conservadores, liberales, radicales, peronistas y hasta golpistas habían convertido en nación hasta el año 75. Y en el 75, con el cuento de Helvar, que el otro día lo discutí con Fausto Espotorno y otro de los muchachos, como le ponen a Helvar fue Helvar Frigerio, don Mario Gilsen, dueño de Bungibor, eran hombres de la burguesía industrial. No hay país sin burguesía industrial, no hay país sin Fuerzas Armadas, no hay país sin amor a la patria. Estos elementos son claves. Entonces vino este progresismo donde un idiota dice todes y cree que con eso amplía su panorama. Lo que está haciendo es destruir su vocabulario. Pero va, síntesis. Yo creo que la Argentina tuvo un hombre como Saavedra Lama, que fue un premio Nobel de la Paz. Pero fíjese que Perón, y me lo decía el otro día, un conservador importante como es Roberto Azareto, hombre de la Academia Argentina de Historia, me decía, Perón consideraba la política exterior como la verdadera política. Cuando uno ve el poder de Brasil es Itamaraty. Detrás de Itamaraty nosotros ponemos Felipe Solá, que no sabía qué quería hacer, y ahora lo usan para poner este pobre Campirito que no daba para otra cosa. O sea, aquello que fue el Tuco Paz, Hipólito Jesús Paz, un hombre maravilloso, que fue un canciller. Después vino Jerónimo Remolino. Después ya Menem empieza con esto de ponerlo a Cavallo, que Cavallo era un rematador, no un vendedor de propiedades. Y Macri va a poner a la señora Malcorra, que nunca entendió nada, ni entendí yo porque la puso, y termina poniendo un señor que se ocupaba del protocolo. Es maravilloso, el protocolo es importante porque no ubica la nación, a la patria, en el destino de la humanidad, sino los cubiertos en la mesa. Digo, por ahí exagero, sé que exagero, porque me gusta provocar. Vale el claroscuro, vale. Pero eso es lo que nos está pasando. Y la Argentina, que yo viví en un país con un 4% de pobreza, vino Martínez de Oz, con Cavallo, con Domingo Felipe Cavallo, pusieron una financiera en cada esquina, perdieron muchos de ellos, los que ganaban era de ellos y la perdían era del país. Y así hicieron una deuda de 50.000 millones de dólares. Y un país que no tenía deuda ni pobreza, pasó hoy a tener solo pobreza y deuda, a partir de la demencia de destruir la industria. Y creer, digamos, fuimos un país industrial y hoy somos un país de intermediarios. Los intermediarios quieren comprar afuera porque van a comisión, son comisionistas. Las naciones producen, las colonias compran hechos. Nosotros hoy tenemos una estructura mental colonial. ¿Qué cantidad de contradicciones que hay? Porque justamente usted se refiere un poco a la industria nacional. Yo veo la gorra de Sabio, la gorra de Mosconi, esa circunstancia que le tocó vivir a la Argentina de vivir de lo nuestro a partir de que nos cerraron todos los mercados con la Segunda Guerra Mundial, con esta idea que, bueno, un general argentino también la propició allá por los 40 y pico. Pero ya venía el 30, ya venía produciendo, o sea, generando sustitución de importaciones desde el 30.
Ya Alvear tenía una concepción de aviación nacional. Era uno de los 6 países que tenía propenso a la aviación, que tenía iniciativa para entrar en la industria de la aviación. Esto que usted me dice, don Julio, que de algún modo también es una crítica a la política nacional, me obliga a mí también desde mi propio, y yo digo gremio, mire, con cierto orgullo, me ha tocado ser profesor en muchos, cerca de 25 gremios, por eso este rara avis con el que está hablando también tiene muchas cosas quizá en común en salir del molde. Y voy al hecho que provenimos de un siglo, el que Raymond Aron, tantos otros conciben como el siglo de las guerras, un papelón de la humanidad, esta hipertrofia militar, donde lo militar durante el siglo XX no encontró otro modo, pero la política no encontró otro modo que vestirse de uniforme, ataviarse con el signo y salir a la guerra. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra y todas las otras guerras, guerrillas y guerretas que hubo durante todo. ¿Cómo frenar eso? ¿Cómo parar eso? ¿Cómo concebir que no es la guerra ni lo militar la que resuelve el problema de los países, ¿no? Europa, con la comunidad del carbón y del acero, inicia un proceso que es el mercado común, y países que se habían masacrado entre ellos terminan siendo los que generan un espacio único. Y yo digo siempre, la Argentina creció como espejo a Europa. ¿Cómo es Europa? Con todos los ciudadanos adentro. En Europa no hay caídos. Terminamos enamorados de Miami, que es Estados Unidos en su peor versión, en su peor versión. ¿Y cómo es Estados Unidos? Un país donde Obama no pudo lograr imponer un sistema de salud para todos. Cierto, sí. Porque hay en el triunfador un disfrute del derrotado. O sea, lo que Europa tiene como madurez, Estados Unidos va a terminar imponiendo como, digamos, conflicto. Y copiar a Estados Unidos, copiar la decadencia. No por Estados Unidos, sino porque ellos generan colonia nada más. Entonces, hoy la estructura argentina, que fue patriótica hasta el 75, es colonial del 75 para acá. Indudablemente, si yo quiero que mi hijo sea cura y que sea un buen cura, le digo andate al Vaticano. Y si tuviera un hijo que fuera militar, le digo, bueno, anda a mirar cómo hace Estados Unidos. Pero lo que yo aprendí... Ahora China sería, ahora China. Bueno, ahora, bueno, claro, una cosa extraña, porque China no es... a ver, es imperial defensivo. Ellos son los inventores. Nunca fue expansiva, nunca fue expansiva. Ahí coincidimos. Ellos inventan no la forma de agredir, sino se defendieron en la muralla. Esa es la... Pero evidentemente la crítica que yo tengo que hacerle a Estados Unidos, esa incapacidad absoluta de empatía, de no comprender. Yo he trabajado con gente, con militares estadounidenses, y les cuesta horrores comprender. Es como ese chiste remanido que hay, que es el resto del mundo, ¿no? Y Estados Unidos no sabe qué es el resto del mundo, no entiende qué es aquello más allá de Ohio o de... Ahora que ve el tamaño de los chinos está aprendiendo que hay algo, porque no miró mientras fue como dimensión infinitamente mayor al otro. Claro. Le decía un embajador argentino en China que lo que más lo deslumbraba era el temor de los estadounidenses frente a China. Cuando descubrían que lo de ellos era pequeño al lado de aquello. Tal cual. Entonces, ahí están en el aprendizaje de la historia en carne propia. No, tal cual. Y esta crisis de identidad que tenemos, porque a veces alguien pensó, yo una vez hice un artículo en el cual decíamos, China nos va a poner 20.000 millones de dólares. Y era en tiempos de Kirchner.
cuando habíamos logrado la venta, bueno, si uno suma la cantidad de aceite de soja, la cantidad de commodities que le hemos vendido a China, pero no son 20.000 millones de dólares, es muchísimo más. El tema es que nosotros tenemos una concepción Cronos que no la tiene China en cuanto a los tiempos, a esa estrategia sin tiempo, bueno, que nos afectó de otro lado, aquel sudeste asiático que... Pero no graciosamente. Usted encuentra en su, digamos, cuando los chinos son invadidos por el marxismo, discuten con Confucio y Lao Tse, no discuten con, digamos, tienen una historia que es milenaria. Y en el fondo, las identidades. Hoy la humanidad tiene un conflicto entre los negocios y las identidades. Y las identidades más sólidas son la europea, la rusa y la china y la hindú. Y ahí no entran los grandes negocios, porque son patrias. Y después está el resto que sin identidad, pero, digamos, la demencia de Hitler tuvo de heredera a Merkel. Ahora, Churchill terminó en Boris Johnson, que pobrecito no sabe ni dónde va. Entonces, bueno, es el corsi y el corsi de la historia. Entonces, me parece que Trump, Bolsonaro y Netanyahu eran tres personajes que creían que ser duro era gritar fuerte. Y fue la derrota en fila de esos que creían que el machismo era virilidad. Me acuerdo en un momento que yo era amigo de Néstor Kirchner. Néstor no quería recibir al cardenal Bergoglio. Y Bergoglio me dice, su jefe, por Kirchner, leyó a Líder Hart. Le digo, monseñor, yo leí a Líder Hart porque leí a Clausewitz y a Sun Tzu. La generación de políticos argentinos no leyeron ni el Villique. Me sorprende tan gratamente, porque Líder Hart yo lo tengo que escuchar día por medio prácticamente, y me lo imagino hablando Bergoglio de Líder Hart y me genera la pequeñez del mundo y de los grandes escritores y lo imprescindible que es. Mire, yo acá lo tengo también a este muchacho que tengo que tratar de entender lo que es la CLO. El resto. Yo fui amigo, pero el resto, digamos, es descendiente del Colorado Ramos. El Colorado Ramos era el que gestó mucha de esa gente, mucha de esa. Pero todo esto que usted y yo estamos hablando, que es el pensamiento, está ausente en la historia argentina hoy. Hoy, donde estaban las ideas, están los negocios. Y esa suplencia, las naciones, cuando los intereses derrotan a los pensamientos, es como en el amor, cuando la prostitución lo derrota. En la vida es por amor o por plata. Y acá la plata derrotó al amor. No sé si muchos nos van a comprender en esto, porque realmente se lee poco. San Francisco así decía, yo suelto los pájaros, ellos se buscan las ramas. No, increíble. Por eso, bueno, bendito sea esta posibilidad. Sepa que también yo, no sé si me explico. Gracias. Y de algún modo, alguna frasecita yo quiero sacar de acá porque necesitamos la ayuda de lo externo, esta inmanencia, esta entropía que hemos sabido tener los militares en Argentina y creer que la defensa es lo militar, sin conocer a Foch cuando decía que la guerra es demasiado importante para dejarla en manos de... ¿no? Lo peor de la Argentina es que nosotros, cuando gobernaron los militares, perdimos la guerra. Cuando gobernaron los economistas, dimos en quiebra, porque la política está por arriba de la parte. Tal cual, tal cual. Yo recurro a Julio Bárbaro para que nos ayude a ver
¿qué nos falta? Que debe ser todo. ¿Cómo hacemos para salir adelante? Esto de que un político hoy me hable de patria y no solamente el día que asume, a mí me emociona mucho porque realmente creo que es imprescindible. Lo escuché en su momento hablar en un replanteo a Rosendo Fragas, que seguramente deben ser más que amigos. A mí me gustaría que usted nos describa, nos desnude un poco qué percepción tiene hoy la sociedad argentina, en donde usted nombró hace un rato a un personaje que a mí nos ha lastimado mucho, que es justamente el perro, ¿no? Que no era, no era Chihuahua, era perro policía. Sí, vio, pero nos ha lastimado demasiado innecesariamente, debilitándonos y aparte... Es la colonia, la imagen de la colonia es esa lacra. Acá hay tres personajes para mí que vinieron a destruir el país. Zaffaroni destruyó la justicia, el perro destruyó la Fuerza Armada y Caballo destruyó la economía. Son tres agentes externos. Y ojo que Caballo se supone que era del equipo. Se subieron al mismo auto en su momento, o lo subieron. Sí, pero los tres también. ¿El perro era de qué equipo? El perro nunca fue preso. Una cosa maravillosa. Un guerrero que nunca fue preso. Un dirigente de derechos humanos que era que era juez de la dictadura. Y un ministro de Economía que nacionalizó la deuda de los bancos. Con esos tres tipos destruyó un país usted. Don Julio, yo he tenido la oportunidad de, por ejemplo, ir con un guerrillero, un muchacho de Montonero, más grande que yo, que estuvo preso, que está de vuelta, y con él hemos ido a ver algún camarada nuestro que está preso, militar de estos que, bueno, de las frases de Don Macri, que al final quedó en nada. Yo le quería preguntar esto que le decía recién, ¿qué percepción tiene la sociedad de sus Fuerzas Armadas, de estas Fuerzas Armadas siglo XXI? Porque muy bien no nos va en cuanto a la imagen que tenemos, ¿no? Pero el problema es que no hay imagen del país. Fíjense, no logramos, cuando vino Todorov acá, no logramos, y dijo, no hay paz si en el recuerdo de los caídos no están los dos bandos. Y a Rucci no lo pudimos incluir entre los caídos. Con lo cual, ni siquiera el sindicalismo, con todo el poder económico que tiene, se ocupó de la defensa de sus ideales. Es muy triste la Argentina. Los negocios dejaron de lado la dignidad. Que Rucci no esté en la placa de los caídos y que no estén los militares, que mataron los montoneros. ¿Esos que eran caídos en dónde? En Europa. O sea, la idea de los dos demonios es quizás la corrupción del pensamiento argentino. Don Julio, no tiene, yo creo que usted es más valiente que muchos, que más de 4 que puedan estar armados, pero usted habla de 10.000 y no de 30.000. No, 30.000 dicen los alcahuetes, yo no soy alcahuete. No, es terrible. De todos modos es un drama argentino, un drama terrible. Nosotros estamos saliendo de una guerra. ¿Los 70 fue una guerra? ¿Seguimos en guerra? No, nosotros seguimos en una situación peor, que es la degradación de la sociedad por incapaz de comprensión de la historia. No hay vocación de patria en la Argentina. Lo que tiene Uruguay, que le permite a Mujica y a Sanguinetti esa grandeza del abrazo, lo que tiene Brasil, que le permite a Lula encontrarse con Fernando Henrique Cardoso, lo que tiene Chile. De eso nosotros no tenemos. Tenemos un personaje que preside hoy el país, que cuando asumió llamó al Grupo Puebla, que era una de las grotescos que va a quedar en la historia, que son lo que habían perdido. Los hermanos paraguayos vieron que convocábamos a Lugo.
Los hermanos chilenos vieron que convocábamos Miñami. O sea, la patria latinoamericana iba a ser los amigos de este muchacho. Con la Vilma Ibarra y 3 marxistas oxidados. La verdad es una vergüenza. Son una vergüenza. Mire, el poder, los cargos, a veces honran y a veces deshonran. Hoy me preguntaban por Aníbal Fernández. Cada uno de nosotros construye su prestigio. Aníbal no lo construyó, punto. Yo no digo nada. Y él dijo todo. Una historia extraña, muy truculenta, muy, muy complicada, muy zigzagueante, muy debilitante, muy siempre de antinomias, muy de avanzar teniendo un enemigo. Esto es un poco la teoría marxista del poder, lo cual uno puede aprender 1000 cosas, inclusive para alentarnos a no irnos de rosca en una versión solamente liberal y punto. Pero estas contradicciones, esta muchachada actual que considera que todo lo militar fue golpista y a los 10 segundos canta la marcha peronista sin ningún problema, desconociendo que también existió un general que de algún modo encabeza Perón era un militar, era absolutamente militar, era un amante del orden. La pelea con Cámpora es por el caos, de la cual yo fui testigo, no me la contaron. El librito del perrito Verdisky moviendo la cola que inventó una Ezeiza que no existió. O el libro El presidente que no fue, que inventa un Cámpora que tampoco existió, de Bonazo. Son deformaciones del pasado. La Argentina no puede reencontrarse a sí misma porque inventó un pasado que es común, sobre todo, que a veces le queda chico y otra grande, pero es falso. Usted sabe, don Julio, que a mí me duele mucho cuando mucha gente, los que se transvierten en gorilas de esa forma tan peyorativa de considerarse antiperonista, yo a veces trato de defender y decir, ojo, que el peronismo nos salvó del anarcosindicalismo, que fue esa sorpresa que asoló en la Argentina y que nos llevaba directamente, ni siquiera a la praxis gramsciana, sino a lo que de algún modo Europa supo defenderse, pero Argentina no. Y ahora el mismo sindicalismo, y esta es la frase un poco que a veces uso, las soluciones del pasado son los problemas del presente. Yo noto un sindicalismo también revestido de peronismo, pero que le hace poco honor a esa trayectoria o a ese compromiso que en su momento tuvo. ¿Qué me puede decir de eso? Que no se puede ser rico y decir que se es obrero. Es un conflicto para el psiquiatra. No, tal cual. Es doloroso ver cómo se ha constituido prácticamente en un problema, y con esta situación que nos toca ver ahora, en que quieren que el Estado les resuelva todo, y tenemos estas familias deformes en los cuales no hay una idea ni de autoridad, ni de principios, ni de, bueno, lo que nos toca vivir ahora, que es vivir del Estado, de un Estado que ya no tiene más leche. No, hay no tener proyecto, ni siquiera eso. Cuando destruían el Estado, destruimos el ferrocarril, único país del mundo. Privatizamos lo que daba pérdida, que era para instalar la coima. Nada más, pues si usted privatiza lo que da pérdida, es porque yo le, digamos, va a contratar a uno que le va a dar 500 para que le devuelva 200. Digo, nosotros, la corrupción está tan instalada que tiene 2 partidos, que son el de Cristina y el de Macri. Los dos son corruptos en esencia. Después los dos tienen buena gente, sí, claro, pero eso es secundario. El poder no está en la buena gente. Vamos un poco a circunscribirnos a lo poquito, a lo nuestro, a lo mínimo.
Fuerzas Armadas, este tercer milenio, este rol que les cabe. Yo de algún modo me siento orgulloso de haber, de toda una legión que hoy ya podemos tildar de 50.000, más de 50.000 hombres y mujeres, muchos de ellos también mujeres, que han sabido desenvolverse en el mundo, en misiones de paz, de la cual yo no creo que usted tenga un conocimiento profundo porque tampoco hemos sabido cómo difundir estos valores, pero al menos nos han conocido y lo militar normalmente en el mundo tiene un cierto protagonismo, es una manifestación de la estatalidad. Ayúdenos, ¿qué nos sugeriría? Yo creo que soy consciente que eso está como está la ciencia, como está el arte, que son expresiones de una Argentina que fue nación y que hoy dejó de serlo. Entonces quedaron las estructuras que usted plantea, y la de la ciencia, y la del arte. Digo, nosotros tenemos a Marta Argerich y a Daniel Barenboim, pero digamos, eso no nos hace más patria. Desgraciadamente, demuestra que alguna vez fuimos. Como dice el tango, ¿no? La tristeza de haber sido y el dolor de ya no ser. Tal cual. Entonces, yo digo, ustedes tienen que ser conscientes que cumplen su función de parte, que lo que le falta a la Argentina es la cabeza. La cabeza debería ser política para que el valor de lo de ustedes se reintegre a la historia de la nación. Hoy es una cosa que gira sola, como el Papa, que es la persona más importante que le dimos a la humanidad. Y no lo podemos comprender porque él pacifica y no hay negocio. Hay 2 o 3 que se roban la sandía. Entonces, claro, ¿cómo va a decir? El Papa es una figura que está por arriba de 4 alcahuetes que tenemos acá, que tienen plata y dice, ¿cómo puede haber alguien más importante que yo que me robé todo? Entonces no tenemos a Lorenzo de Medici, tenemos 4 o 5 tipos. Hubo ricos que dejaban arte, los ricos nuestros dejan algunos palos de golf y alguna señorita con departamento, pero nada más, no va más allá de eso. Ay, don Julio, qué lindo es escucharlo. Usted en el inicio me habló de Saavedra Lamas, la tradición argentina. Así como tenemos un papa, hemos tenido yo creo que un genio de la diplomacia. Claro. Pícaro, pero brillante. Pero yo digo, yo fui amigo del Tuco Paz. Hipólito Jesús Páez, tengo su libro eran tipos que escribían, eran como esos personajes, como el Poroto Botana, que escribió Tras los dientes del perro. Nosotros tuvimos un tango que fue maravilloso, que era Cáturo Castillo, Homero Mansi, Enrique Santos dice, por eso tipos eran peronistas y venían de Forja. Pero claro, después tenemos el cachivache que tenemos hoy, ¿qué le vamos a hacer? Mire, para ir cerrando, creo que la crisis nos abarca a todos y que ustedes no se deben sentir solos por vivirla. Bueno, realmente, sí, para ir terminando y agradeciéndole esta oportunidad que nos ha dado, que realmente le ruego, con todo respeto, que no sea la última vez, me gustaría en algún otro momento poder molestarlo. Saavedra Lamas, Premio Nobel de la Paz, de algún modo inscribió, quizás sin quererlo, la modalidad de lo que son las misiones de paz actuales. Claro. Esto que es imprescindible, no solamente los parlamentos, los diplomáticos, los lugares donde se sentaban los diplomáticos a conversar y a dirimir esas disputas, pero también lo que yo he escuchado con orgullo por parte de muchos militares latinoamericanos que formaban parte de las primeras misiones de paz y que fue un invento argentino, como fue la desgracia entre bolivianos y paraguayos en la guerra del Chaco Boreal, en que se creó la primera comisión militar neutral, es decir, los parlamentarios en el parlamento, pero los militares en el terreno, con el Borseguí tutelando. Usted y yo somos testigos de cómo nos salva la iglesia de una guerra con los hermanos chilenos,
que no tenía ninguna razón de ser. Entonces, digamos, aquella situación, porque a veces yo me enojo porque hay una gran estupidización. La Argentina es uno de los países más estupidizados de la humanidad. Entonces viene un idiota y dice, ¿por qué el Papa no opina sobre Maduro? Porque hay un lugar, que es el Papa, que tiene que estar por encima del conflicto. Si algún día es posible la pacificación, va a estar el Papa. No tiene que afiliarse a la guerra, a la confrontación. Más allá que la justicia esté de un lado, no. Hay recursos que están por encima. Entonces, me parece que a veces se pierde la idea y creemos que todos tienen que estar atrás nuestro. Triste, yo el otro día en La Nación Más, el sábado, dije en un momento, si paramos el concurso de odio, ¿nos queda alguna idea? Se hizo un silencio. Yo no sé si hay ideas detrás de los odios. Creo que no. Bueno, don Julio, yo no le quiero robar más tiempo, un placer haberlo escuchado. Me gustaría un cierre suyo, una reflexión final y agregarle que premios Nobel de la Paz en la Argentina hubo 3, porque también estuvo, bueno, el que sabemos en 1980, Pérez Esquivel, pero en 1988 habrán sido 5, 4 o 10 o 15 los cascos azules que le tocó un pedacito de esa medallita, el haber contribuido a este intento de pacificación de un mundo que está desbordado en violencia mal. Me halaga lo que usted ha escrito y vamos a difundirlo todo lo posible. Y le dejo entonces las palabras finales y mi agradecimiento, y el agradecimiento al amigo común, a Juan Cruz Castiñeira, que nos permitió este contacto. Gracias, don Julio, y le dejo las palabras finales a usted. Vivimos uno de los peores momentos de la Argentina, donde no hay rumbo. Yo creo que cuando Alberto Fernández dijo, hay 2 modelos, dijo algo en lo que yo no coincido. La Argentina necesita ser un solo modelo. Ni antineoliberal ni antiperonista. Ni creer que decentes son los de un lado y ladrones del otro, ni viceversa. Cuando asumamos que el otro es imprescindible para la construcción de un destino, nos pongamos a discutir qué producimos, cómo damos trabajo y cómo generamos divisas, volveremos a ser ese país que fuimos hace 45 años, cuando yo era diputado. Había 4% de pobreza y la deuda externa era 6.000 millones de dólares. Si fuimos capaces de hacerlo, podemos ser capaces de volver a hacerlo. Se necesitan nada más que algunos estadistas y un poco de grandeza. Pero si la historia que dio a Hitler dio a la Merkel, nosotros también nos puede tocar. Gracias a usted. Hasta pronto. Para nosotros eso es una gran alegría, es una tristeza porque nunca debí celebrar esto. Pero hoy lo celebro. Y creo que con esto toda la Argentina debe dar vuelta a una página. Una página que nos distanció mucho tiempo por la inconducta de algunos.
Cascos Azules, argentinos por el mundo, en misión de paz. Es auspiciado por Sociedad Militar Seguro de Vida, servicios y beneficios para los servidores de la nación. Fundación de Apoyo al Instituto de Ayuda Financiera, respaldo a la institución que cuida el futuro de los uniformados. Mutualidad del personal e intendencias militares, servicios y prestaciones de excelencia para sus asociados. IOSFA, Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Y la colaboración de Gendarmería Nacional, Armada y Fuerza Aérea Argentina.